alabamos al Señor. Gracias por eso. Y nos vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oh Padre Celestial, nosotros también te alabamos y te glorificamos porque eres el Rey del Universo, el Creador, porque nos has dado todo lo que somos y tenemos, y en especial porque nos diste a Cristo Jesús, sin el cual no podríamos tener esperanza. Bendícenos, Señor, en este momento y que podamos, Señor, nosotros concentrarnos en tu palabra que tú nos has dado, Señor, y para ti sea dada la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Era un hermoso día de verano. Las flores olían muy rico. Pero para Elena y Rebeca el día era todavía más especial. Porque además de ser un día muy hermoso, era un día feriado. Ellas habían tenido que trabajar solamente medio día. Así que decidieron ir juntas, eran muy buenas amigas. Decidieron ir a almorzar. Luego de eso iban a ir de compras a los centros comerciales. Pero mientras ellas se dirigían al restaurante, ellas pasaron por el parque, iban caminando y vieron un grupo de jóvenes sentados en el césped que estaban leyendo una Biblia. Eso le llamó mucho la atención a Elena. Cuando llegaron, mientras esperaban por la comida, conversaban, Elena le dice a Rebeca, ¿sabes qué? Yo no creo en la Biblia. Ni tampoco creo que la Biblia es un libro inspirado por ningún Dios. Yo creo que la Biblia es un libro que fue escrito por algunas personas que tenían la intención de ser predadores de los miedos de los demás o de los temores. Rebeca la miró y le dice, ¿cómo así? Yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Elena le dijo, mira, como una persona como tú que has ido a colegio, que tienes una buena preparación, que eres estudiada, puedes creer en un libro tan antiguo. Si sabes que hasta en los reportajes que se dan en la tele, en los documentales, en la internet, puedes ver que la Biblia es un libro anticuado que está lleno de contradicciones, de errores, es controversial. Además, ¿sabes qué? Los antropólogos dicen que no hay ni siquiera prueba del Éxodo. Esa gente que supuestamente salieron de Egipto buscando la tierra prometida, ¿dónde están las pruebas? Los arqueólogos han buscado por donde quiera y no han podido encontrar pruebas de que hubo un éxodo masivo desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Tampoco han podido ni siquiera encontrar pruebas de que Moisés o Abraham existieron. ¿Sabes? Yo no creo en eso. Además, mira, ¿quién colocó esos libros que están ahí en el Nuevo y Antiguo Testamento? De los miles de escritos que habían en aquel entonces, ¿por qué escogieron justamente los que están ahí ubicados? ¿Y por qué dejaron los demás fuera? ¿Quién le dio a ellos la autoridad? Entonces Rebeca mira con los ojos muy grandes a Elena y le dice, ¿sabes? La Biblia no es un libro que tú puedes leer como cualquier otro libro, porque hay que tener fe. Tú no lees la Biblia como lees una novela o cualquier libro de historia. Es un libro divinamente inspirado. Entonces Elena la mira con una mirada irónica y le dice, ¿a poco la fe es ciega? Si tu Dios es un Dios tan poderoso, ¿por qué ni siquiera ha dejado pruebas para ustedes los creyentes de que ese libro que ustedes llaman la Biblia es su palabra y no se puede corroborar? A este momento ya Rebeca estaba bastante frustrada y miró a Elena y le dijo, mira, vamos mejor a atender el almuerzo y vamos a cambiar el tema. Y en esta mañana yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros
hubiésemos podido contestar de una manera satisfactoria y aclarar las dudas de Elena. ¿Hemos pensado en eso? Nosotros estamos, especialmente joven que me escuchas en estos días, porque la tecnología ha avanzado de una manera increíble, ¿no es así? Está profetizado en el libro de Daniel. Se nos dice que en los últimos días la ciencia aumentaría. Pero ¿sabes qué, joven que me escuchas esta mañana y los padres? Tú vas a escuchar muchas teorías engañosas en estos días. Vas a ver muchas cosas que vienen de hombres que tienen un título bien grande detrás de su nombre. Muchas autoridades. Personas que las teorías que tienen muchas veces son hasta descabelladas. Pero tristemente, como Elena, hay muchos que están dispuestos a escuchar. Estas dos jóvenes habían sido criadas en hogares cristianos, ambas. Pero al entrar a colegio, Elena comenzó a escuchar estas doctrinas, estas teorías, y poco a poco se fue alejando. Fíjense que estas cosas no suceden de un tirón, son graduales. A pesar de que Rebeca todavía asistía a la iglesia de vez en cuando, su fe no era sólida y ella no estaba obviamente preparada para combatir el embargo de su amiga. Hoy día, a medida que nosotros nos acercamos al fin del tiempo, nosotros vamos a ver más y más y más de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque el enemigo de las almas a este momento está disparando todos los cartuchos que le quedan. Y una de las cosas que él está tratando de hacer hoy día, tristemente, muchos han caído en las redes, es desacreditar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual descansa nuestra fe. Como nos dice el himno, la Biblia nos habla de Cristo y de ¿qué? Y de su muerte en la cruz. Y las autoridades que nosotros estamos escuchando, como el doctor Israel Finkelstein, él es casualmente el director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, nada más y nada menos, en Israel. Mira lo que nos dice este famoso arqueólogo. La saga histórica relatada en el Pentateuco de los cristianos y la Torá de los judíos es un brillante producto de la imaginación humana y muchos de sus episodios nunca existieron y su origen no responde a ninguna revelación divina. ¡Wow! Cuando nosotros escuchamos estas cosas de autoridades como este hombre, ustedes escucharon también el verso que nos leyó el hermano. Maldito el varón que... Y esto es lo que el diablo se ha propuesto para esta época en que estamos viviendo y está atacando de una manera muy efectiva a los jóvenes en las escuelas, en las universidades, en el internet, por los celulares. Toda esta propaganda nos cae de norte a sur y de este a oeste. Sin embargo, en Juan 5:39, Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, debilitando esa simiente, poniendo incredulidad en la palabra de Dios. Así es como el enemigo empieza a arrastrar de la misma manera como hizo con Elena a muchos otros jóvenes que gracias a estas teorías que apartan de Dios a los hombres ha sido muy fructífero en nuestros días. El salmista nos dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos
¿cuántos se sienten que la palabra de Dios es lámpara a sus pies? Fíjense ustedes que Rebeca le dijo algo muy importante a su amiga Elena. Le dijo, la Biblia no es un libro que tú lo puedes leer como cualquier otro libro, tienes que tener fe. Y uno de los problemas que están sucediendo hoy día con los arqueólogos, fíjense, ninguna rama de la ciencia se sostiene por sí sola. La arqueología es la que estudia las cosas antiguas, culturas, objetos, pero nosotros también tenemos otras ramas de la ciencia que muchas veces contradicen lo que los arqueólogos han dicho. Por ejemplo, nos dice este caballero, que el relato del Éxodo, o cuando está hablándonos casualmente de Abraham, que no puede ser cierto porque se nos habla ahí en este relato en particular de camellos, y dice él que los camellos no habían sido todavía domesticados para esa época de la historia. Por lo tanto, ellos llegan a la conclusión de que lo que nos dice ese relato no es cierto. Mas, sin embargo, recientemente el Smithsonian Institute en Washington, ellos en un artículo muy interesante nos dicen que tanto el camello como el dromedario, ¿cuál es la diferencia del camello y el dromedario? A ver si alguien sabe. La joroba, si uno tiene una joroba y el otro tiene dos. Nos dicen los de Smithsonian Institute que ellos han encontrado que sí, que los camellos fueron domesticados más de 2000 años antes de Cristo. ¿Ven ustedes la contradicción? Los arqueólogos dicen una cosa, mas sin embargo, las personas, los zoólogos y las personas que estudian los animales nos dicen otra. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El enemigo nunca nos va a presentar una mentira completa, porque no la vamos a creer. Yo le digo a ustedes, este vestido que yo tengo es rojo. Van a decir, la hermana parece que necesita unos mejores lentes, ¿verdad? No los voy a engañar. Pero de la misma manera, el enemigo nos presenta una mentira mezcladita con mucha verdad. Y ahí es donde nos engaña. O sea que este argumento de que los camellos no habían sido domesticados casualmente no es cierto. Hay muchas cosas tampoco que ellos no pueden contestar. Por ejemplo, en los poblados judíos, cuando ellos estuvieron haciendo sus excavaciones, en ningún poblado donde vivieron judíos encontraron huesos de cerdo. ¿Saben por qué? ¿Qué se le prohibió a los israelitas en el libro de Levítico? Comer cerdo. Cuando le preguntan a los arqueólogos, ¿y cómo así? Que ninguno de estos poblados han encontrado, ellos le dicen, no sabemos. No sabemos, ¿verdad? No quieren ni siquiera dar su brazo a torcer respecto a estas cosas. Pero ninguna rama de la ciencia se sostiene sola. Así que cuando nosotros miramos este tipo de documental, jóvenes que me escuchan, cuando ustedes leen esto en la internet, estén seguros de que ustedes miran el cuadro completo. No se dejen llevar por el título grande que tiene uno de estos estudiosos detrás de su nombre. Son personas que tienen mucho conocimiento, pero que tristemente el conocimiento que tienen lo han puesto al servicio del enemigo de las almas. Lámpara es a mis ojos, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Mateo 22:29, Cristo le dijo al grupo de fariseos, erráis ignorando las escrituras del poder de Dios. ¿Saben por qué? Es lo que sucede aquí. Muchas de estas personas dicen que no hay prueba para el Éxodo, porque ellos, o sea, los arqueólogos, ellos no han podido encontrar pruebas de que haya habido una migración masiva. Estamos hablando de un evento que ocurrió miles de años atrás. Imagínense ustedes cómo piensan ellos que van a poder encontrar. Pero el ingrediente importante que nosotros tenemos que entender aquí es que muchas de las cosas que ocurrieron
en la Biblia y de estos eventos históricos fueron milagrosos. No tienen nada que ver con el poder humano. Y nosotros tenemos un ejemplo muy hermoso cuando nosotros vamos a Éxodo 16:35. Fíjense ustedes, ¿por cuánto tiempo comieron maná? 40 años, ¿se imaginan ustedes eso? Dios alimentó a esta población a través del desierto por 40 años. Así que obviamente el maná tenía huesos. Entonces por eso los huesos que están buscando ellos, de animales supuestamente que comían, no los van a encontrar porque Dios los alimentó por 40 años. Y lo que todavía es más milagroso, en Deuteronomio 8:4 nos dice: tu vestido nunca ¿qué? Se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. En estos 40 años maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Estos milagros ni los pueden explicar ni los van a creer, hermano, porque son milagrosos. Ustedes saben qué es lo que ellos quieren. Ellos dicen que los egipcios y estas civilizaciones antiguas, los sumerios, que todo lo documentaban. Y ellos dicen que en las documentaciones de los egipcios en ningún lugar se encuentra que hubo ahí un pueblo llamado Israel, que fueron sus esclavos y que hubo esa migración masiva, que ellos los dejaron ir, ni nada de las 7 plagas y ese tipo de asunto. Ahora, más adelante, gloria a Dios, porque el Señor, contrario a lo que le dijo a Elena, a Rebeca, la fe nuestra no es ciega. Y Dios nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Hay arqueólogos muy serios y muy prestigiosos también, como Israel Verbinstein, como lo son Hillel Cook, Amnon Bentur. Y ellos han encontrado un detalle muy curioso, y es que los egipcios, y esto es naturaleza humana, ellos no documentaban las cosas que iban en contra de ellos. En otras palabras, ellos sabían que estos documentos iban a pasar. Naturaleza humana, eso no se hace así con el dedito, no, nadie quiere pasar la historia como un perdedor. Y fíjense ustedes que el hijo de Ramses, Menepta, ellos encontraron un stela donde él ahí grabó. Es como una piedra grande, como un panel de piedra grande que se encuentra en el Museo de Egipto. Y él ahí grabó todos los triunfos que ellos habían tenido sobre las naciones vecinas. Y en una esquinita del stela dice que destruyeron a Israel. Ellos no tenían la costumbre de hacer grabados de cuando ellos perdían una batalla o de las pérdidas que ellos tenían. Así que no nos debe sorprender que no aparezca en ningún lugar dentro de los registros de los egipcios que ellos dejaron ir a los israelitas y tuvieron estas pérdidas y la cuestión de las plagas y demás. Eso se encuentra solamente en la Biblia. Pero hay otros arqueólogos que sí han podido corroborar. Hasta hace poco se decía que David nunca existió, que el rey David. Sin embargo, Hillel Cook fue uno de los arqueólogos que ella pudo encontrar una tableta donde estaba el nombre del rey David. Y también recientemente, claro está, nosotros tenemos que entender que en esos lugares es bien peligroso escalar, porque son lugares donde se acerca mucho al templo grande este que tienen los musulmanes, y ellos pues eso no lo pueden tocar. Pero sí que hay muchas pruebas. Dios nos ha dejado, hermanos, Dios a nosotros no nos deja ciegos. Nos ha dejado muchas pruebas de que todas estas cosas sí existieron. Otra controversia grande que tienen: ¿dónde están los escritos originales? Los manuscritos originales ya no existen. Nosotros tenemos que entender que ellos escribían en papiro y en cuero de animales.
el papiro se fabricaba de una forma muy interesante, porque el papiro es un elemento vegetal y es como si fuese un bambú. Ellos iban sacando unas rebanaditas del papiro y lo iban colocando. De hecho, dicho sea paso, es un invento egipcio. Lo iban colocando uno encima del otro y hacían su papel que utilizaban para su escritura, como aparece aquí. Claro está, esto es un material que no es tan duradero. El cuero de los animales tampoco. Dicho sea de paso, los manuscritos que estaban hechos en cuero, ellos los guardaban en estas jarras, estas tinajas eran de barro, y la condición, ustedes saben, han oído hablar de los famosos rollos del Mar Muerto. Son posiblemente los manuscritos más famosos que existen hoy día. Se encuentran en Israel. Y esos manuscritos del Mar Muerto estaban puestos aquí, en una cueva en Qumran. Ellos piensan que la razón por la cual se pudieron conservar por tantos años es porque estaban en el desierto, que es muy seco, no hay mucha humedad. Y todavía hoy día están estudiando todos estos documentos que encontraron. Pero lo que es importante que nosotros entendamos, a través de toda la historia han existido escribas, personas que se han dedicado solamente a hacer copias de esos escritos, y son copias perfectas. Se nos dice que, no sé cuántos de ustedes han leído el librito de Maxwell Graham, profesor de teología, donde él nos dice que esas copias eran tan exactas que nosotros no tenemos ninguna razón hoy día que dudar que la Biblia que nosotros tenemos tiene algún tipo de error. Ha habido un poco de variación en las traducciones. Ustedes tienen que entender, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. El arameo es un idioma muy antiguo y tengo entendido que solamente 2 libros, Daniel y uno de los otros, fueron escritos en arameo. Pero estos idiomas, el hebreo antiguo ni siquiera tenía vocales, eran puras consonantes, ellos no tenían signos de puntuación. Era como si ustedes estuvieran leyendo una oración tan larga como el manuscrito que tiene este hombre ahí, sin ningún signo de puntuación, sin vocales, un idioma completamente distinto al idioma nuestro. El griego, nos dice Maxwell, que muchas de las palabras tenían más de un significado. Por lo tanto, los traductores bíblicos tenían que mirar el contexto completo para entonces ellos poder traducir correctamente lo que decía el texto. Pero nosotros tenemos que entender, y es algo que también el ser humano es, ¿verdad?, que muchas de estas personas están pidiendo señales, ¿no es así? Cristo dijo en aquel entonces: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. ¿Cuántas señales nos dio Jesús cuando estuvo con ese pueblo duro de corazón de que él era el Mesías? Hubo resurrecciones, levantó curaciones. Hermanos, hubo milagros de sobra. Y todavía a estas alturas ellos le están pidiendo una señal. Es lo mismo que sucede ahora mismo, hoy día. No, porque nosotros queremos prueba de esto, queremos prueba de aquello, queremos más y más. Y cada vez que surge algo, nos traen una prueba y nos la ponen de frente, no queremos otra. Y vienen y nos ponen otra, no, otra más. De la misma manera como sucedió en aquel entonces, está sucediendo ahora. Mas, dice Jesús, prueba no les será dada, pero Dios no ha dejado a su pueblo ciego. Nos dice Maxwell Graham, los 39 libros del Antiguo Testamento
ellos son el canon, significa que es una medida o regla. Un libro canónico es uno que llena ciertos requisitos, es decir, uno que puede ser medido por determinadas reglas. Esto contesta la segunda pregunta de Elena. De los miles de manuscritos, ¿por qué unos fueron puestos en el canon y otros no? Porque muchos de ellos, nos dice el autor, tenían la apariencia de ser bíblicos. ¿Oyeron eso? Solamente la apariencia. En otras palabras, no concordaban con los demás y fueron dejados. Los mismos judíos que estaban escogiendo estos libros y colocándolos dentro del canon, llegaron a la conclusión de que esos libros no pertenecían ahí, porque las cosas que estaban contenidas ahí, no todas, pero parte de ellas, no concordaban con el resto. Los designaron como apócrifos, no tenidos en cuenta para apoyar puntos de doctrina, porque no concordaban con los demás. Ha sido el juicio casi unánime de toda la iglesia cristiana que los libros adicionales también, u otros libros apócrifos que querían incluir en el Nuevo Testamento, simplemente no llenan los requisitos de dignidad y buen sentido que los libros considerados canónicos. Hermanos, esto no fue hecho al azar. Y fíjense que aquí detrás de todo esto hay una mano divina. ¿Escucharon lo que leímos ahorita? Ignoráis el poder de Dios. Esto no fue hecho al azar. Dios no va a permitir que tú y yo nos vayamos al descanso o que estemos esperando la venida de Cristo sin habernos dado aquí en este libro lo que nosotros necesitamos. Él no lo va a permitir. Miren, el hombre muchas veces es muy atrevido, el ser humano. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nosotros? Óigame, pero qué arrogancia, ¿verdad? No, Él podría mandar un ángel para que escogiera todos estos libros y los pusiera y nos los trajera. No, Dios no necesita de nosotros, pero sí, Él ha utilizado a través de su Santo Espíritu a aquellas personas que se han dejado usar para Él poder traer este conocimiento a nosotros. Entre los 66 libros canónicos hay una medida de coherencia y compatibilidad tal como se espera y se exige de documentos que afirman contener la verdad acerca de Dios. Esas dos palabritas son sumamente importantes, coherencia y compatibilidad. Pero como en este tiempo se demanda señal no les será dada. Nosotros tenemos señales de más, hermanos, porque ninguna rama de la ciencia, como le dije ahorita, se para por sí misma. Vamos a coger en el poco tiempo que nos queda, por lo menos 2 ejemplos más. El diluvio. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cada civilización que existe dentro de sus escritos que han dejado tiene una historia del diluvio? ¿No les causa eso a ustedes un poco de curiosidad? Prácticamente todas las civilizaciones, posiblemente no registrados de la misma manera como está registrado en la Biblia, pero algunas de ellas muy parecido. Aquella que está a la esquina es idioma chino. Hasta en China tienen una historia respecto al diluvio. Y la de los sumerios es bien interesante. Vamos a ver si podemos traducir aquí un poquito. El diluvio arrasó toda la tierra. Después que el diluvio barrió toda la tierra, los reyes descendieron del cielo por segunda vez y se sentaron como reyes. Esos fueron los sumerios. Así que hay muchas pruebas hoy día, pero cuando nosotros pasamos, por eso es que digo que ninguna rama de la ciencia se sostiene por sí misma. Ariel Roth, él fue el director del Instituto Geofísico, él fue un científico muy prominente, un zoólogo,
Y él nos dice que las pruebas más prominentes que nosotros tenemos hoy día, de que hubo un diluvio que barrió y arrasó con todo lo que hay en la tierra, es los depósitos marinos distribuidos mundialmente en montañas y lugares apartados del mar. ¿Saben ustedes que en el cañón del Colorado hay algunos lugares que están llenos de depósitos marinos y está a 800 millas del mar? ¿Cómo llegaron esos depósitos marinos ahí? También la estratificación de capas sedimentarias y la ausencia de erosión. Cuando los geólogos pueden medir, ¿cuántos de ustedes han cortado un árbol y han visto estrías en el árbol? Dicen que así es como se cuentan los años del árbol. Algunos cogen y lo cortan una tajada y lo usan para picar, un picador de cocina. Pero si ustedes lo miran, se ven unos anillos. De la misma manera sucede con la tierra. Ellos, al pasar del tiempo, las montañas, las piedras, todo eso sufre erosión. El viento, la lluvia, las tormentas van poco a poco erosionando. Mas, sin embargo, en el cañón del Colorado, ellos han podido encontrar, aquí están los animalitos marinos, los fósiles marinos que ellos han encontrado, hasta peces petrificados. En todos los lugares, aún en el monte Everest, el monte más alto del planeta, se encuentran incrustados en la montaña estos animalitos marinos que no deberían de estar ahí. Ahora, la estratificación del terreno, especialmente en uno de los laboratorios más grandes que están utilizando los geólogos y los sedimentólogos, es el Gran Cañón, el cañón más grande del mundo, el Colorado. Y ellos pueden ver que no hay erosión. Y eso le ha llamado a ellos la atención de una manera, se encuentran que no pueden cómo explicarlo. ¿Y por qué no hay erosión? Nos dice Ariel Roth que la razón es porque hubo un cataclismo de unas proporciones tan increíbles que estas capas de terreno que nosotros encontramos, de hecho, se pueden ver hasta a simple vista, fueron depositadas una encima de la otra. No hay lugar a duda, nos dicen ellos, de que esto no sucedió por un evento natural. Los sedimentólogos alemán y de New Zealand, Tom Shotwell y Arjen van Wolf, nos están hablando de la misma situación en Suiza, en Austria, en Nueva Zelanda y en el mundo entero. Y ellos, dicho sea de paso, nos dicen que ellos están seguros, por lo que han podido estudiar, de que el mundo en un momento en particular estuvo bajo agua. Un cataclismo que aún piedras de unos tamaños increíbles que ellos no pueden entender cómo salieron del lugar de donde salieron y fueron depositadas en otros lugares. Así que la pregunta que le hizo Elena a Rebeca es: ¿acaso la fe es ciega? No, hermanos, pero es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar. ¿Y qué nos parecen a nosotros de las profecías? ¿Cómo pueden explicar los arqueólogos y estos científicos que hechos verídicos, hasta con nombres de reyes, fueron profetizados cientos de años antes de que ocurrieran? En el Antiguo Testamento solamente hay 100 profecías que fueron cumplidas en Jesús. ¿Cómo pueden ellos explicar eso? Hermanos, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios nos ha dejado a nosotros amplia información para que nosotros, a este momento, en lugar de quedarnos como se quedó Rebeca, que no pudo explicarle a su amiga y darle razón de su fe, para que nosotros podamos llevar este conocimiento a aquellas personas que perecen por falta de pan de vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Nos dice Danny Shelton. Danny Shelton, dicho sea de paso, ¿cuántos de ustedes tienen en su hogar el 3ABN? ¿Qué hospital lo tiene? El fundador del 3ABN nos dice: la mayoría de los cristianos de hoy
gastan muy poco esfuerzo en estudios bíblicos serios. La mayoría de los cristianos hoy día dependen solamente de lo que aprenden de la denominación religiosa a la cual pertenecen. Sabemos lo que creemos, pero pocas veces podemos explicar con la Biblia nuestras creencias. ¿Será eso lo que le pasó a Rebeca? Que no pudo darle razón de su fe a Elena. Sabemos lo que creemos, pero pocas veces podemos explicar con la Biblia nuestras creencias. Hoy día, algunas personas reclaman que la Biblia es un conjunto de reglas o normas enredadas y contradictorias, relevantes en su mayor parte solo a unas culturas lejanas, pero ni siquiera se han molestado en tomar el tiempo para leer, para estudiar. Y de la misma manera, como en aquel entonces, solamente ese puñadito entró al arca. Así mismo va a pasar, como en los tiempos de Noé, nos dice la Biblia, como en los tiempos del diluvio. Hermano, nosotros no necesitamos pruebas, porque Él las ha dado ya. De la misma manera, como aquellos fariseos y escribas le dijeron a Jesús, danos señal. Estaban hartos ya de ver las señales. Hasta vieron a Cristo resucitar a Lázaro y luego querían matar a Lázaro. Es una cosa muy tremenda esa, hermanos. No hay peor ciego que el que no quiera ver, pero yo te invito, hermano, que ojalá cuando nuestro día venga, que podamos decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Amén. Que esa sea nuestra oración. Amén. Que nosotros podamos tener la evidencia bíblica para llevar a aquellos que perecen por falta del pan de vida de la palabra de Dios, el conocimiento que necesitan. Que no tengamos que quedarnos como se quedó Rebeca y le dijimos, vamos mejor a cambiar el tema. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y que podamos seguir adelante con la obra, porque el tiempo se nos llega y el tiempo es muy corto. Que no caigamos, especialmente yo le invito a los jóvenes, que están todo tiempo entretenidos con la tecnología, viendo documentales, escuchando cosas en las escuelas. Yo les invito a que pesen todo en balanza con la palabra de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre amado, porque nos has dejado un tesoro que nosotros no merecemos. Danos, Señor, doble porción de tu Santo Espíritu para que podamos entender toda tu palabra, memorizarla y compartirla. Llévanos ahora con bien a nuestra